Zubimendi está sonando muy fuerte para ser el nuevo mediocentro del Liverpool de Arne Slot y yo os doy las claves de este movimiento. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Martín Zubimendi, uno de esos fichajes que se empiezan a oler desde hace tiempo. Martín Zubimendi ha sido uno de los mejores futbolistas de la Real Sociedad en los últimos tiempos. La sensación es que el año pasado ya había cantos de sirena referidos al FC Barcelona, se había interesado el Arsenal, la sensación es que la Real Sociedad había intentado quedarse con él bajo todas las circunstancias, perdiendo incluso sumas de dinero muy considerables que se van a alcanzar probablemente en este presumible fichaje por el Liverpool, pero este verano parece que está todo orientado para que tres de las figuras totémicas de la Real Sociedad de Imanol Alguacil, Lenormand, Merino y Zubimendi, puedan llegar a salir del conjunto de Donosti. Llamativo, pero bastante lógico, y creo que hay que argumentarlo muy bien para que la gente lo entienda, pero creo que es bastante sensato incluso desde el punto de vista de la Real Sociedad. El Liverpool lleva buscando mediocentro muchísimo tiempo y parece que lo ha encontrado en este jugador español que ha estado brillando en la Liga Española, en la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Y vamos a hablar de ello, vamos a argumentarlo todo y os voy a explicar un poquito todo el contexto de por qué entiendo perfectamente a Arne Slot cuando suspira por Martín Zubimendi. Antes que empecemos con el tema, os voy a recomendar, como siempre, que os suscribáis si no lo estáis ya, que deis al botoncito y también a la campanita para estar pendientes de todo lo que subo. Vamos allá con Martín Zubimendi, vamos allá con este medio centro de grandísima calidad. Es uno de mis mediocentros favoritos. Es un jugador que prácticamente no se hace notar desde un punto de vista de la brillantez absoluta, de que coja el balón y se vaya de 6 rivales, de que haga un regate, de que impregne frivolidad. No, estamos ante un jugador completamente normal que generalmente hace cosas que hacen funcionar a todos los demás, que dan un contexto de juego que favorece que el equipo pueda hacer lo que quiere hacer en cada momento, que se pueda cumplir el plan de Alguacil. Y creo que Martín Zubimendi ha sido probablemente el jugador de mediocampo más importante de la Real Sociedad, con el permiso de Mikel Merino, que me parece que también es una ficha muy importante, ¿no?, dentro de lo que ha sido la Real Sociedad en los 2 últimos años. Hay que tener en cuenta que las características de Zubimendi son las de un pivote clásico, un jugador que además se suele sentir más cómodo en una línea en la que esté él solo cubriendo un poquito la espalda de los interiores, algo que hemos visto representado en la selección española, sin ir más lejos, con Sergio Busquets durante mucho tiempo, ese modelo de pivote de 5, como queráis llamarlo, ¿no? Un medio centro al uso, un pivote defensivo, un jugador que se encarga sobre todo de dar base de jugada, de establecer a través del control del esférico un ritmo de juego y favorecer mucho pues la salida de balón, el dar siempre posibilidad de pase, de buscar un pase seguro hacia atrás que pueda llevar la jugada hacia otro lugar. En ese sentido, Martín Zubimendi cumple a la perfección con lo que se espera de un jugador de esa posición, ¿no? Estamos hablando de un futbolista de 25 años, que todavía tiene evolución, que todavía tiene incluso la espera de un puntito de madurez mayor, de un conocimiento mejor incluso de lo que es el contexto de juego. Un futbolista que tiene esa capacidad también para ir al duelo, para buscar ese tejido defensivo que muchas veces se le pide también al mediocentro posicional, al pivote. Es un jugador que más que buscar el choque, lo que tiene es una gran capacidad para sumarse en posicionamiento, en leer la jugada, en interpretar por dónde va a ir el rival, en intentar anticiparse a la jugada. Futbolista de Donosti, futbolista que ha crecido en la cantera de la Real Sociedad, que la ha sentido, que la ha mamado, por así decirlo, como se suele decir, y un futbolista que ha desarrollado su carrera en torno a una Real Sociedad que ha conseguido incluso tener un nivel muy muy grande en los 2 últimos años a los mandos de Imanol Alguacil, consiguiendo además unos resultados muy buenos, no tanto a nivel de trofeos o de llegar muy lejos, pero sí de imagen en la Champions League
de la 22-23. Creo que es... perdón, de la 23-24. Creo que es bastante llamativo, ¿no? El hecho de que el Liverpool se haya fijado en un jugador como Martín Zubimendi, pero nos tiene que impresionar relativamente poco. Estamos hablando de un jugador que tiene esa capacidad para asociarse, para generar ese muro, ¿no? En cuanto a el juego y sobre todo que es el que marca un poco la distancia, el ritmo y sobre todo la altura de un equipo jugando desde una posición en la que muy pocas veces, ¿no? Se va a brillar o se va a echar los focos. Es verdad que dentro de este sentido, ¿no? De lo que está buscando precisamente el Liverpool, se ve reflejado también un poco lo que ha buscado hace muy poquito también el Arsenal, ¿no? O el FC Barcelona. Un pivote que tenga esa capacidad para vigilar defensivamente, para anticiparse a los movimientos del rival, para organizar la defensa, pero también, sobre todo, para tener esa posibilidad de robar y de iniciar, algo que Zubimendi pues es un gran especialista, un jugador que imprime ritmo, que imprime equilibrio al equipo y que sobre todo dota de muchísima capacidad para iniciar jugada y dar esa base, ¿no? Esa salida de balón que de alguna manera pues también es identitaria de lo que es la Real Sociedad de estos últimos años y de lo que probablemente vaya a presumir, ¿no? El equipo de Arne Slot en la Premier League. Va a ser el debut de Arne Slot con el Liverpool y eso nos hace tener dudas, ¿no? El otro día hablaba con Álvaro Delgado y ya os anticipo que vamos a tener una previa de la Premier League con él y hablábamos un poco de las dudas que nos generaba Arne Slot con respecto al Liverpool porque no hemos visto nada y porque no sabemos cómo va a ser este Liverpool. Es verdad que intuimos que no se va a mover mucho de lo que ya existía con Jürgen Klopp, que no va a haber tantas piezas nuevas que vayan a argumentar un cambio, un viraje, un cambio de dirección completamente, pero sí que da la impresión, ¿no? De que estamos ante un abismo en el que no sabemos exactamente qué hay, ¿no? No sabemos qué hay si damos un par de pasos hacia adelante. Si Martín Zubimendi se suma al Liverpool, lo que tenemos claro es que va a existir un equilibrio en el medio campo que les va a dotar de la capacidad de ser libres ofensivamente, algo que probablemente vaya a perseguir a Arne Slot, sobre todo por lo que conocemos de su fútbol, sobre todo por lo que conocemos de sus experiencias anteriores y sobre todo porque obviamente el Liverpool es un equipo que bajo el mando de Klopp también tenía una responsabilidad y sobre todo una libertad a nivel ofensivo que funcionaba, ¿no? Y que les ha hecho muy competitivos. Ha sido el equipo, con la salvedad del Arsenal, que mejor ha interpretado la competencia que necesitaba un Manchester City. Por lo tanto, no son pocas cosas las que hay que darle como beneficio precisamente el trabajo que ha hecho Jürgen Klopp dentro del Liverpool y que obviamente pues ahora intuimos que no se va a mover mucho la maquinaria, pero Arne Slot es un entrenador completamente distinto, los jugadores van a estar con un entrenador completamente distinto y obviamente las dudas son muchísimas, pero con Martín Zubimendi el Liverpool hace un fichaje que lleva persiguiendo bastante tiempo. Estamos ante un fichaje que han pasado un poco por las oficinas o por la idea del Liverpool bastantes opciones. Romeo Lavia, Moisés Caicedo, bueno, ha habido bastantes nombres, ¿no? Que han ido pasando y que al final no se han terminado concretando. No han querido hacer un movimiento que cumpliera con las exigencias a nivel de juego, pero que no cumpliera con las exigencias a nivel de estatus o de capacidad competitiva. Creo que lo hacen precisamente con Martín Zubimendi, un jugador que no les va a costar menos de 60 millones y un jugador que probablemente pues vaya a estar, que vaya a subir, ¿no? La capacidad competitiva del Liverpool desde el medio campo, o por lo menos eso intuimos por el nivel que ha mostrado Zubimendi en los últimos años. Hay una cuestión que a mí me parece también relevante o importante, interesante, ¿no? El tema del Barça. El Barça ya procuró hacerse con Martín Zubimendi y no llegó a buen puerto. Bueno, básicamente lo que vemos aquí es que la Real Sociedad no es que estuviera completamente negada a vender, sino que también tenía que existir una fuerza, ¿no? que permitiera al otro equipo hacer una oferta digna, una oferta que pudiera ser aceptada.
Yo no sé si van a terminar pagando la cláusula de rescisión desde el Liverpool. Me da la sensación de que la Real Sociedad incluso puede buscar una fórmula que le sea más beneficiosa a cualquiera de las dos partes. Esa es un poco la sensación que tengo yo con el posible fichaje de Zubimendi. Lo que está claro es que el Barça no podía ir económicamente a por un jugador de estas características, y además supongo que el recelo de la Real Sociedad también era alimentar un poco a un rival directo en la Liga. Y también hay que tener en cuenta que la Real Sociedad, después del último año en el que ha habido luces y sombras, sí que puede existir un poco esa tendencia o esa búsqueda de evolucionar y de pasar página, sabiendo que Lenormand, Merino y Zubimendi este verano pueden dejar la entidad blanqueazul. La sensación que tengo después de la salida de Lenormand es un poco esa, que Alguacil quiera mover un poco a toda la plantilla, a todo el vestuario, para que no se pierda esa competitividad, que se dé ese paso adelante tan necesario. Xabi Alonso hablando de Martín Zubimendi, un jugador que conoce perfectamente, un jugador que estaba ya en el club cuando él estaba en el filial de la Real Sociedad. Es muy generoso, siempre piensa más en sus compañeros que en él mismo, tiene la capacidad de generar juego, de hacer mejores a quienes lo rodean, ofreciendo siempre soluciones. Un ancla, un jugador que siempre va a dar estabilidad, equilibrio y argumentos para poder dirigir la jugada hacia donde lo necesite el equipo en el que esté. En este caso he querido sacar un poco la comparativa, ¿no? Este radar con colores en el que vemos un poco que se parecen bastante Moisés Caicedo y él en cuanto a su rendimiento dentro de la pasada campaña. Un jugador que llegó al Chelsea después de haber sonado muy fuerte para el Arsenal y para el Liverpool. Terminó en Londres, pero en la parte blue, en la parte de Stamford Bridge. Y en el caso de Zubimendi vemos que el rendimiento y sobre todo lo que es a nivel de estadísticas están bastante cerca. Son jugadores que en cuanto a rol, no tanto quizá características o físico, etcétera, son jugadores que cumplen con un rol muy, muy parecido y que obviamente da la sensación, ¿no?, de que el Liverpool buscaba un jugador de estas características y que con Zubimendi lo cumple a la perfección. ¿Qué me parece a mí? Bueno, pues me parece que obviamente es un salto competitivo muy grande el que da Zubimendi, y creo que también es un salto competitivo muy grande el que da el Liverpool. Pero no me quedo ahí. Creo que la Real Sociedad también da un salto muy valiente, que es deshacerse de alguno de sus jugadores más importantes, ¿no?, más totémicos. Jugadores que yo creo que le han dado la personalidad y sobre todo le han dado la capacidad de seguir luchando y seguir compitiendo en una liga española a pesar de las dificultades. Y creo que la Real Sociedad también es muy valiente, sabiendo que primero tiene una cantera que va a seguir alimentando el primer equipo, que tienen un entrenador que hace proyecto, con esa confianza en los chavales y sobre todo con esa capacidad que tiene para convencer a la plantilla. Y yo creo que además los millones que entren, ya no solo por Zubimendi, sino también los que han entrado por Lenormand, algo más de 30 millones de euros, y la posibilidad de que Merino pueda recalar también en el Arsenal por otros 30, da la sensación de que la Real Sociedad no va a perder la oportunidad de reforzar la plantilla tanto como consideren oportuno. Estamos hablando de uno de los equipos que mejor dirección deportiva tienen, no me cabe ninguna duda, en el fútbol español y probablemente también en Europa. Por lo tanto, que no nos engañe el hecho de que la Real Sociedad no haya tenido su mejor temporada el año pasado con el hecho de que se esté haciendo un grandísimo trabajo desde la dirección deportiva, porque me parece que eso está fuera de toda duda y que va más allá de los resultados de un año. Por lo tanto, esa es un poco mi visión y mi opinión sobre el tema Zubimendi, sobre el fichaje del posible Liverpool. Ya hablaremos del Liverpool en el futuro, viendo un poquito ya el equipo funcionar y demás. Yo ya sabéis que no me gusta mucho hacer grandes valoraciones con respecto a las pretemporadas. No lo voy a hacer de prácticamente ningún equipo, salvo Barça-Madrid, pero sí que me parece que es importante, sobre todo, interpretar qué quiere Arne Slot de este equipo y de cara al futuro, y sobre todo cuando le veamos participar ya en la Liga, en la Premier League, iremos analizando un poquito cuál es la propuesta del entrenador neerlandés y cuál es un poco la reacción de la plantilla hacia esa idea. Así que
Nada más, quiero que me dejéis en comentarios qué os parece este fichaje, si es que se termina dando, qué os parece Zubimendi en el Liverpool, si creéis que encaja, si no, si creéis que va a ser importante, sobre todo qué os parece Zubimendi, qué os parece Martín Zubimendi como futbolista, si creéis que se adaptará a la Premier League o si tendrá dificultades para adaptarse a un modelo de fútbol distinto al español. Recordemos el caso de Rodri, ¿eh? A mí el primer año de Rodri en la Premier me dejó muchísimas dudas y miradle ahora. Por lo tanto, la adaptación puede ser también un tema importante. Así que, nada más. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Siempre os digo lo mismo. Si no os habéis suscrito, suscribíos, porque es completamente gratis y además me apoyáis para que este proyecto se haga cada vez más grande y llegue cada vez a más gente y que podamos disfrutar del fútbol todos juntos. Así que, nada más. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado.